Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 14 de noviembre. Estamos en la semana 32 del tiempo ordinario. Como todo sábado, es día dedicado a la Virgen Santísima. No es poca cosa que le dediquemos un día a la Virgen. Debería serlo siempre, pero la espiritualidad cristiana al menos siempre es, por así decir, como la ley de mínimos, pues un día especial. Es de tradición e incluso en algunas apariciones pues aparece la indicación de fomentar lo que se llaman los primeros sábados. 5 primeros sábados de cada mes donde las personas pues se confiesan, comulgan, participan de la Eucaristía, rezan a la Virgen, cultivan su devoción, y no es que sea como una especie de, como algunas personas creen, ¿no? Como si fuera un salvoconducto o una patente de corso, ¿no? No, son ayudas para el camino espiritual. Si eso te ayuda a permanecer más fiel, a ser mejor cristiano, a entregarte más a los demás, a servir, a comprometerte, a querer más a la Virgen, a llevarla a la comunicación, a los demás, a tu trabajo, a tu casa, pues bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pero desde luego no como una especie de talismán o conjuro, ¿no? Que algunas personas pues interpretan eso pues de los primeros sábados, del escapulario, de la medalla de San Benito, de no sé qué de San Pantaleón y de San Tadeo y no podemos utilizar la oración ni podemos utilizar como una especie de factura que ponemos delante de Dios. Eso sí, si te ayuda, pues bendito sea Dios, Así que ánimo, porque a veces la vida cristiana se construye precisamente de esos pequeños retos, ¿no? Yo digo, pues voy a tratar de permanecer fiel durante estos 5 primeros sábados y los días siguientes, claro, no solo el sábado, sino 5 primeros meses, ¿no? Y claro, si consigo eso, pues luego me lanzará un reto mayor. ¿Y por qué no los otros 5? ¿Y por qué no esto, lo otro? O ir a la cocina económica y echar una mano. O saber que mi vecino necesita de mí o que esta persona lo está pasando mal y voy a darle un rato de conversación y ayudarle. Bueno, todo esto ha salido a raíz de hablar de la espiritualidad cristiana y el sábado dedicado a la Virgen. No dejemos de tener para con ella siempre el cariño, el amor, la ternura, eso que tanto hemos comentado de que una verdadera devoción a la Virgen Santísima que esté fundada en el Evangelio y que nos lleve a comprometernos. No podemos vivir una espiritualidad, no sé, angélica o separada del compromiso. No, todo lo contrario. La Virgen lo que hace primero es servir y salir corriendo a servir a quien la necesita, que es su prima Isabel. Pues igual nosotros también, ¿no? Y la Virgen siempre nos lleva al verdadero encuentro con Cristo. Que así lo vivamos. El texto del Evangelio de hoy es Lucas 18, 1 al 8. Habla sobre la importancia de la oración y la oración constante. A veces nos preguntamos, ¿para qué rezar? Es como si dijéramos, ¿y para qué respirar? Y la respuesta es evidente, ¿no? Pues para vivir. La oración es la respiración del alma, decía Pío XII, ¿no? La respiración de la fe. Oramos para mantener conectado nuestro deseo a la voluntad de Dios, para permitir que Él continúe su obra de creación en el mundo, para ser transformados a imagen de Jesucristo. Cuando oramos, sintonizamos nuestro corazón con el de Dios y quedamos convertidos en aquello que contemplamos. Cuanto más lo hará Dios, dice hoy el texto del Evangelio, ¿no?
Si una persona está todo el día R que R ahí encima y dándole la brasa a un juez para que le haga justicia, ¿cuánto más lo hará Dios? Si un juez injusto, encima, acaba atendiendo la demanda de una viuda, ¿cuánto más nos atenderá Dios, que es Padre y Padre bondadoso? No nos dará largas a nuestro ruego. Hay pues en esta parábola una llamada a la insistencia en la oración, a no desanimarnos en nuestro suplicar, pero principalmente a la confianza en la generosidad de un Dios que es siempre Padre y siempre amor y siempre bondad. Es imposible que vuestro Padre os falle, nos dice Jesús. Dios nunca falla. La constancia en la oración dará fuerzas y hará que permanezca la fe, a pesar de las dificultades, y que se mantenga firme hasta que el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. Lucas es el evangelista de la oración. Es el que más veces describe a Jesús orando y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente. El juez no tiene más remedio que concederle la justicia que la buena mujer reivindica. No se trata de comparar a Dios con aquel juez que encima era injusto, ¿no? Y Dios es siempre justo, que Jesús describe como corrupto, ¿no? Como impío, sino nuestra conducta con la de la viuda, seguros de que si perseveramos, conseguiremos lo que pedimos. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas, nos dice el Señor. Jesús dijo esta parábola para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. O sea, te la está diciendo a ti para que te des cuenta de cómo debes orar siempre y sin desanimarte. Y no utilizar a Dios como si fuera, pues eso, el recurso para todo lo que a mí se me antoja. A lo mejor lo que le estás pidiendo a Dios no es conveniente o no es el momento oportuno. Y Dios va a seguir siendo tu Padre si te da lo que te conviene, como si no te da porque no es el momento. Como nuestros padres de la tierra, ¿no? Que no nos dan todo lo que queremos y con ello nos educan, ¿no? Dios siempre escucha nuestra oración. Él quiere nuestro bien y nuestra salvación más que nosotros mismos. Nuestra oración es una respuesta, no es la primera palabra. La primera iniciativa la tiene Dios. Nuestra oración se encuentra con la voluntad de Dios, que deseaba lo mejor para nosotros, que desea lo mejor para nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa con el ejemplo del encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Nosotros vamos a buscar nuestra agua, pero resulta que estaba allí Jesús. Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y es el que nos pide a nosotros de beber. Dame de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1560. A veces esta oración la tenemos que expresar a gritos, día y noche, como dice Jesús, porque hay momentos en nuestra vida de turbulencia y de dolor intenso. Nos debe salir desde una actitud de humildad, no de autosuficiencia, desde una actitud de apertura confiada a Dios. O sea, desde la fe, como la del centurión que pedía por su criado, como la de la pobre viuda que insistía para conseguir justicia. La pregunta final de Jesús en la página que hoy leemos es provocativa, ¿no? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Decíamos que la oración es la respiración de la fe. Si tienes fe, rezas. Si tu fe es débil, débil será tu oración.
Hoy la Iglesia hace memoria, entre otros santos, de San Eugenio de Toledo. Fue un escritor y poeta español y primer arzobispo de Toledo de la época visigoda. Es uno de los considerados padres de la Iglesia hispánica. De estirpe goda, fue discípulo de Braulio de Zaragoza, estudiando con él en la iglesia de Santa Engracia de esa ciudad. Supo difundir las enseñanzas de su maestro y también de San Isidoro de Sevilla. Destacó además por su actividad poética como músico y teólogo. Estos y otros méritos lo llevaron a ser nombrado obispo de Toledo, atraído allí por su amigo el rey Chindasvinto, y es considerado como el iniciador del arzobispado de esta ciudad, tras ser designado como tal por el rey en el 649 hasta su muerte en 657. Sus poemas y los testimonios de su discípulo Ildefonso de Toledo, además de un relato martirológico del siglo IX, son la principal fuente para conocer su biografía. Se educó con Eladio de Toledo y más tarde, atraído por la fama de Zaragoza como foco cultural, ingresó en el monasterio de Santa Engracia para cumplir sus estudios con Braulio de Zaragoza, ampliar estudios con Braulio de Zaragoza, uno de los personajes más cultos de su tiempo, amigo y consejero de San Isidoro de Sevilla. Braulio, tras ser nombrado obispo de la sede zaragozana en el 626, escogió a Eugenio para que fuera su arcediano. Y como en el año 649 Eugenio fue nombrado arzobispo de Toledo por Chindasvinto, como muestra la carta del rey visigodo a Braulio, donde expresa su deseo de nombrar a Eugenio titular de un arzobispado en Toledo. Braulio, que veía en él a su sucesor en la sede cesaragustana, se opuso sin ningún éxito. Desde su nueva cátedra toledana impulsó la cultura y celebró los concilios octavo, noveno y 10 de Toledo. Fue asimismo en esa sede promotor de la música sacra. A causa de su riguroso ascetismo, se resintió su salud y aún parece haber padecido anorexia, de la cual hay dolorida huella en su lírica. En cuanto a su actividad literaria, escribió libros de teología, epístolas y poemas. Este último ámbito está considerado el principal poeta latino de la Europa del siglo VII, por la multiplicidad de metros utilizados. Bueno, podíamos seguir hablando largo y tendido de su labor literaria, ¿no? Se le atribuye también el Decretum pro Protamio Episcopo, un documento en el que los obispos asistentes al 10º Concilio de Toledo condenaron el adulterio cometido por el obispo de Braga Potamio y la Passio o Acta Martyrium Caesar Augustanorum. Por otro lado, es lícito pensar que tomó parte en la revisión del código jurídico que se inició bajo el reinado de Chindasvinto y se publicó durante el de Recesvinto, aunque no se puede concretar su aportación. Murió en el año 657 en Toledo, fue sepultado en la Basílica de Santa Leocadia de Toledo, y San Eugenio de Toledo es el patrón de la ciudad de Artigas, Uruguay, y de la diócesis de Ciego de Ávila, en Cuba. Su onomástica se celebra este día. La falsa narración martirológica sobre su vida y reliquias fue compuesta a mediados del siglo IX por un autor anónimo, probablemente el presbítero del santuario de De Wil, donde, según la leyenda hagiográfica, reposaron los restos de San Eugenio. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de este gran santo, que además pues hay muchos vestigios o muchas representaciones suyas, por ejemplo en la pintura. Hay un gran cuadro del Greco conservado en la sacristía del monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, ¿no? Bueno, felicidades a todos los que lleven este nombre, el nombre de Eugenio. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.